En este caso vamos a hablar de algunas cosas que son netamente humanas, que no tienen mucho de coincidencia con lo natural o con las especies naturales, pero que sí que son propias del ser humano. Y me refiero a ese tipo de sensaciones artificio que le llamo yo, son sensaciones propias de la condición humana, pero que no se ven en los animales. Son sensaciones que quizá nos llegan a través de la historia o a través de la cultura o a través de la información de otras personas que se nos acercan y nos hacen sentir ese tipo de sensaciones típicamente artificiales. ¿Cuáles son esas sensaciones artificiales? Son muchas, muchas y variadas, pero entre esas muchas, entre esa cantidad, quizá las más importantes son el odio, el rencor, el enemigo, el miedo, la envidia, la cobardía, la avaricia, el escándalo, el bullying, el ridículo, la vergüenza, la culpabilidad o la victimización, ese tipo de caracterización que nos hace sentir menos, que nos aminora, y los opuestos, la dependencia o ese sentido de propiedad o pertenencia de alguien. Yo soy de España, yo soy inglés, yo soy americano. Estas cosas son muy extrañas en la naturaleza. En la naturaleza las especies son libres, son autónomas y son responsables, en cierto aspecto, de cumplir con sus instintos, la labor de responder a las directrices de su naturaleza directiva inherente. El ecosistema, la labor de contribuir al bien común. Pero nosotros con estas sensaciones de temor, por ejemplo, el miedo, uno se pone a pensar en qué es el miedo. El miedo es una sensación derivada de la expectación a padecer un daño o un dolor. El miedo, las fobias, el temor, esa actitud a temer algo previo al suceso en sí o después de que ocurra el suceso es una sensación o es un sentimiento netamente o exclusivamente humano. Los animales tienen el sentido de protección, tienen el instinto de protección que les lleva a protegerse en el momento del accidente, ni antes ni después. Ellos no sienten miedo, sienten esa sensación de protección por el instinto de protección que les obliga a tener que protegerse, pero el miedo como sensación previa al suceso no existe en la naturaleza, solamente existe en el recuerdo del ser humano. Nosotros grabamos el recuerdo de una mala experiencia, de un daño, de un dolor, lo grabamos en nuestra memoria y se transforma esa sensación previa, esa sensación sufrida, la transformamos en sentimientos. Esos sentimientos son recuerdos de esa experiencia y esos sentimientos son los que nos hacen sentir frente a la posibilidad de que vuelvan a ocurrir, nos hace sentir temor, miedo, tensión, ansiedad, angustia y todos estos derivados emocionales que producen el rechazo de aquella posible ocasión donde podamos sentir esa misma sensación. Pero es todo imaginario, no es algo inmediato, no es que en este momento esté ocurriendo el suceso, sino que nosotros preveemos ese suceso en base a las sensaciones recordadas en nuestra memoria, en base a esos sentimientos que nos dicen cuídate. ¿Por qué sentimos odio, rencor, miedo, envidia? ¿Por qué estos sentimientos? ¿Qué es lo que los origina? Decimos que la sensación es un exceso o carencia de lo normal, es decir, la sensación es producida por un exceso o una carencia de aquello que es normal. Cuando las cosas son normales no producen ningún tipo de temor, ningún tipo de envidia, ningún tipo de rencor o rechazo o desprecio, pero en los excesos y en las carencias se pueden ir acumulando este tipo de sensaciones y llegar a crear sentimientos de odio, de rencor, de miedo, de avaricia, de envidia, todos estos tipos de sensaciones ingratas, de sensaciones que nos molestan, que nos duelen, que nos hacen despreciables, son producidas siempre por el descontrol emocional, por ese tipo de incontinencia emocional que mostramos frente a esos excesos o a esas carencias. El ser humano dispone del control y dominio sobre el celo, y el celo es el custodio protector de la unidad.
Pero cuando ese celo se extrema, se excede, en ese exceso se transforma en recelo. Y en ese recelo existe contenido el reclamo, la acusación, el rechazo. Reclamar, acusar o rechazar nos restituyen el error de ese tipo de actitud. Y en la acumulación de estos rechazos empezamos a crear sentimientos de desagrado, sentimientos de distensión, de diferenciación, de oposición. Así se originan la lucha de opuestos. Ese tipo de sentimientos son los que conllevan en sí ese tipo de actitud temerosa o temeraria, o ese tipo de actitud envidiosa o envidiada, ese tipo de expectativas extremas que nos producen trastornos en las relaciones humanas, trastornos en la comprensión y en el convencimiento de las cosas, trastornos también en nuestra sensibilidad porque nos sentimos agredidos o afectados por ello. El ser humano es regido por la naturaleza directiva inherente que consta de tres aspectos: el aspecto sensorial sensible, el aspecto intelectual o inteligente y el aspecto motivacional o creativo. A esta naturaleza directiva inherente la denominamos alma, espíritu o consciencia. La consciencia se establece mediante el convencimiento y el convencimiento proviene del criterio particular de cada uno o del sentido común que uno adquiere a lo largo de su vida. El criterio se forja en base a lo racional, en aquellos conocimientos particulares del individuo, y el sentido común se basa en aquellos elementos que son razonables. Entre lo racional y lo razonable hay una diferencia abismal. Lo razonable es aquello que convence siempre a todos y lo racional es aquello que convence únicamente al criterio particular de cada uno. Uno puede creer, uno puede intuir, uno puede adivinar, pero ninguno de estos tres caminos es demostrativo. El intelecto para su convencimiento exige del conocimiento demostrativo. La inteligencia discierne mediante el método inductivo y deductivo y de esa forma se establece un juicio basado tanto en el criterio particular del individuo como en el sentido común del convencimiento compartido. El sentido común está formado por todo tipo de raciocinios y de razones compartidas que son constantes, inmanentes e invariables y que por esa condición de ser inmutables son convincentes siempre para todos. Ese tipo de criterio basado en ese tipo de raciocinios es el que nos sirve a los adultos para poder evaluar, discernir entre una cosa y otra y emitir un juicio justo. Todo juicio evaluativo humano proviene de dos áreas. Uno, del ambiente, de esa área sensorial, de eso que percibimos nosotros con los sentidos, con la vista, con el olfato, con el oído, con el gusto, con el tacto. Eso proviene de lo observado, de la observación. Y por otro lado tenemos otro área que es el área sensitivo. Ese área sensitivo tiene que ver mucho con la intuición, con la lógica, con la razón y también con el interés del individuo y con el grado de conocimiento que tenga ese criterio para poder evaluar esas cosas que está percibiendo a nivel sensitivo, distinto a lo que observa a nivel sensorial. Pero esos dos son los caminos para poder emitir un juicio de valor y determinar si lo que estamos observando o lo que estamos analizando es cierto o no es cierto. Una vez explicado este proceso de absorción del conocimiento, podemos deducir que tanto el miedo como el odio, como el rencor, como la envidia, como la venganza, como la vergüenza, como el bullying, como todas estas sensaciones que son típicamente humanas, podemos comprender que son sensaciones que no nos aportan ningún beneficio ni a la persona ni a la humanidad tampoco. Entonces ese tipo de sensaciones deberíamos de empezar a contenerlas, a controlarlas y a evitarlas. Al mismo tiempo explicarles a los demás que ese tipo de sensaciones son un artificio y podemos construir nuestro criterio en base a ese artificio y construir un criterio humano en base al artificio. Estas sensaciones extrañas que son inhumanas puede costarnos muy caro porque crea y produce muchos trastornos en la convivencia. Les dejo con este tema para pensarlo durante el fin de semana y les invito a participar de las clases online que estoy ofreciendo de dibujo, pintura, de arte. Gracias, os veo en las clases.
Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.